El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Dice hoy el salmista, y con él hemos repetido: cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas. La mayor maravilla, como nos recuerda la primera lectura, es que Dios se haya hecho hombre para morir por nosotros. Él es el mediador de la nueva alianza, Cristo, el Verbo hecho uno de nosotros. Y hubo una muerte que fue la suya. No ofreció animales, no ofreció dones externos, sino su propia vida, su propia existencia, su propio ser. Se lo ofreció en sacrificio a Dios, como entrega por cada uno de nosotros, para, como dice, para redimirnos de los pecados. La primera alianza, la alianza del Sinaí, lo que hace es iluminar nuestra miseria, cuán lejos estamos de Dios. Por eso el Decálogo nos enseña el mínimo y al mismo tiempo nos ilumina que transgredimos una y otra vez lo que Dios nos pide, que es su voluntad y es una voluntad de amor. Esta ofrenda de Cristo mismo ha sido aceptada por Dios y el Padre lo resucitó y lo introdujo en el mismo santuario del cielo. Ahora en Cristo tenemos abierto el cielo y Él mismo está intercediendo para que ninguno le digamos que no. Por eso ha dicho en el Evangelio: no pequéis contra el Espíritu Santo, no pequéis contra el amor infinito de Dios, no rechacéis la misericordia de Dios, no digáis que Dios es malo, no queráis salvaros por vosotros mismos al margen del amor misericordioso, gratuito, generosísimo de Dios. No pequéis contra el amor de los amores. No lo rechacéis. Intercede por esto, para que acojamos la misericordia de Dios. Y es difícil porque cuando pecamos tenemos que humillarnos y volver de nuevo y decir: Señor, otra vez estoy aquí. Y darnos cuenta que el Señor nos ama y nos perdona solo porque quiere y porque es amor, amor y amor. Es el mal el que verdaderamente nos destruye. Y es el mal, dice Jesús, que tenemos que entender, que el reino del mal
no está dividido, que Satanás no está dividido contra sí mismo. ¿En qué sentido? En que el mal se nutre de mal. Lo que aúna al mal es que solo desea mal y hacerse mal entre ellos. Siempre divididos, pero hay algo que los aúna, es el mal. No puede el mal obrar el bien. Satanás no puede obrar el bien. Es un falso, es un mentiroso. Conduce al engaño. Siempre con maldad, porque es lo que le sale dentro. Por eso el mal no está dividido. No expulsa el mal al mal, sino para hacer mal. Siempre mal. Por eso el pecado tiene esa lógica. Funciona así. El pecado se nutre con más pecado, como no lo confesemos. Un pecado se quiere tapar con un pecado más grave aún. De ahí que conduce a una degeneración, a una corrupción, a una gravedad y a un alejamiento, por tanto, de Dios cada vez mayor. El pecado, como quiere taparse con pecado, peca más. Esta es la lógica. Mal con mal. No está dividido. Tiene la lógica del mal. Y queda uno, cuanto más nos empeñemos en estar alejados de Dios, queda uno empecatado. Y se corrompe la mente, se corrompe el pensamiento, ya uno no discierne y al final uno puede terminar por decir no quiero a Dios y encerrarse en la soberbia, en el orgullo y vincularse entonces al mal con mayúsculas, al maligno y condenarse. Hay uno que viene a romper toda esta lógica del mal, es el fuerte, es Jesús, porque como es Dios, Él tiene también este nombre, es el más fuerte. Es aquel que puede expulsar al mal y romper su lógica de mal con el bien. Nos perdona y nos da el Espíritu Santo, que es la vida misma de Dios, la comunión con Dios. Esto sí es la comunión, esto sí es la alegría de estar con el otro, este sí es el acoger al otro, este sí es darse totalmente al otro. Jesús es el fuerte que rompe las ataduras del mal, rompe el pecado que nos vincula al maligno y nos introduce entonces en otra lógica. Es la lógica del bien, la lógica del amor. Es en esta lógica donde si el pecado divide, si Satanás tiende a separarnos en una lógica terrible de mal, lo que hace Jesús es unirnos, introducirnos en la comunión. La unidad de los cristianos que Él quiere solo se puede dar en Él. Y para esto tenemos siempre que subrayar lo que nos une, no lo que nos separa. Es mucho lo que nos une a las confesiones cristianas. Nos une la palabra de Dios, nos une los sacramentos, en particular el bautismo. Nos unen las gracias actuales que también los que confiesan a Cristo, aunque no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, reciben, porque el Espíritu Santo da a todos según la fe. Hemos de subrayar siempre lo que nos une para dejar que Cristo cada vez entre más dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos conduzca a la unión, a la comunión. Cristo se ha ofrecido a sí mismo, Él es el fundamento de nuestra unión y Él será y es el fundamento de nuestra comunión. Lo celebramos en la Eucaristía, que hoy, en este momento de comunión, esta comunión que deseamos con todos los fieles cristianos, porque la división entre las distintas confesiones cristianas es un peso para la evangelización. Llegar a anunciar a Cristo y decir, ay, pues este anuncia a uno, este anuncia a otro, ¿para qué creer en este anuncio de la buena noticia? Si están ellos mismos separados.
es un escándalo. Tenemos que participar ahora en la Eucaristía para que nosotros mismos seamos en nosotros, en la unión con Cristo, y unos con otros en la misma comunión, que aprendamos a perdonarnos, que aprendamos a servirnos, que aprendamos a compartir nuestra fe sin envidias, sin rencillas, sin rencores, combatiendo siempre todo mal, confesándolo, para que Cristo, que nos ama y nos perdona, nos vuelva de nuevo a hacer libres en Él y capaces de acoger al hermano, a la hermana que está a nuestro lado, al esposo, a la esposa, a los hijos, y abrirnos a la vida, abrirnos a la vida. Que hoy demos gracias por ello, que como termina el Salmo, también suenen los instrumentos, suene nuestra alma, suene nuestro cuerpo y nuestras voces se eleven a Dios, aclamándolo por tanto amor como ha derramado sobre nosotros, para abrirnos el cielo, conducirnos a Dios y vivir entonces y plenamente en comunión los unos con los otros, eternamente en el cielo. Que así sea.